Usted sabe una cosa, usted es llamado por Dios y cada persona es llamado por Dios a amar a Dios, a buscar las cosas de Dios, a buscarlo a través del Espíritu Santo y de Jesucristo. Ahora, la gente entiende muchas veces de que es bueno creer en Dios. Bueno, aquellos que realmente tienen esa inquietud en su corazón, cada día esa inquietud crece, porque cada uno de nosotros somos formados y estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu lo da Dios y cuando morimos el espíritu vuelve a Dios. No es que anda dando vuelta por ahí, visitando a uno, a otro. Algunos en el patio le ponen, si tiene una mesita en el patio, en el jardín, le colocan unas sillas apoyadas sobre la mesa para que no venga por ahí algún alma en pena y se siente en la mesa. Son todas creencias de las personas. El muerto cuando muere va al lugar donde tiene designado ir por Dios y el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo queda aquí. Y ese lugar espiritual lo tenemos todo. Algunos pueden decir, no, yo no creo, yo no lo tengo. Todos somos compuestos como espíritu, alma y cuerpo. Entonces usted, la parte espiritual, tiene que llevarla a estar en contacto con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Las otras cosas funcionan por sí mismo. El alma, el centro de todas nuestras emociones y demás, funcionan a través de nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, de pensar y de creer. Y la parte física también. Es cuestión de nosotros, de cuidarlos y de cuidarnos nosotros. Pero recuerde que lo más importante en el ser humano es la parte espiritual, de que esté en sintonía con Dios. Si está en sintonía con Dios, va a tener una transmisión clara de Dios. Y si no hay interferencias, ¿se acuerdan antes cuando teníamos la radio tipo galena en mi tiempo que sabíamos hacer cuando estudiábamos por ahí? ¿Saben lo que es una radio galena? Bueno, ¿qué será eso? No. Bueno, búsquelo en internet, por ahí pregúntele al Dios Google y le va a decir qué, ¿no? Pero quiero decirle de que cuando había interferencias, hacía un ruido, unos ruidos espantosos, no había una sintonía, una transmisión clara. Así muchas veces en el ser humano. Cuando no está bien la relación con Dios, hay unas interferencias, unos ruidos, unos truenos, unos relámpagos, chisporroteo por todos lados en nuestras vidas, a causa de que no tenemos una clara comunicación y relación con Dios. Bien, hay diferentes tipos de llamado. La palabra de Dios nos muestra varios. Y un llamado difiere del otro llamado que un hermano o una hermana, una persona pueda tener hacia las cosas de Dios. Existen, vamos a tomar básicamente, dos tipos de llamado. El llamado universal para que todos busquen a Dios. Y el llamado específico por una tarea particular individualmente. Dos llamados, hay muchísimos, pero vamos a tomar dos, porque sería muy largo hablar de este tema. Trato de sintetizar al máximo cada uno de los temas de esto, ¿no? Vamos a ir a la diapositiva número 2, allí donde se trata el tipo general de llamados, el llamado general. Jesús dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿A quién les dice? A los que estaban trabajando. Acá hay algo importante. Dios siempre llama al que tiene inquietud, a que trabaja. Al vago no lo llama nunca, ¿eh? ¿Usted vio algún vago que llamó Jesús? No. Él llama al que está trabajando, el trabajador. Usted trabaja y dice, más trabajo, más trabajo. En las cosas de Dios sí es así. Aquel que quiere trabajar, hemos cantado, ¿no?, un himno hermoso en esta semana. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. El que no quiere, no quiere. De él depende. Pero el llamado es general a todas las personas. Cuando Dios nos llamó,
a seguirlo, Él es una invitación. El Señor lo hizo al iniciar su ministerio pidiéndoles que lo siguieran. A los pescadores les dijo algo de su oficio y dice que comiencen a pescar hombres y anunciar el Evangelio de Dios a las personas y que reciban esas personas a Jesús como su Señor y su Salvador. Habían personas con inquietudes en el tiempo de Jesús que lo seguían donde Él iba, allí estaban la gente. Algunos curiosos, algunos para saber qué moda usaba Jesús, a ver qué tipo de sandalia usaba, ¿no? Y iban a curiosear nada más, no a interesarse por quién era Jesús, por la persona de Jesús. Hoy también se repite lo mismo. Hay personas que van en una forma muy genérica y sin importarle mucho el asunto de la figura de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo miran un poco de lejos, como lo seguían a Jesús. Algunos lo seguían a 10 metros, otros se acercaban, estaban cerquita de Jesús, algunos lo tocaban a Jesús, pero cada uno es como es y como quiere ser. Ahora nosotros hemos tenido esa oportunidad, un poco figurativa, ¿no es cierto?, de seguir a Jesús. Lo hemos escuchado de lejos y se va así, me entra por una oreja, me sale por el otro. No hay un efecto en la vida de él. ¿Por qué? Porque su corazón no está abierto a las cosas de Dios, está cerrado. O pasó algún problema, alguna situación, en una oportunidad u otra, y no, con las cosas de Dios, no, yo no creo. Y se fija en los hermanos, se fija en el pastor. No hay ningún santo acá. Somos santos redimidos por Jesucristo, pecadores redimidos por Jesucristo, pero pecadores al fin. Hacemos lío, tenemos problemas, metemos la pata, nos equivocamos, como un ser humano. No somos ángeles todavía, ¿no es cierto? Así que no tenemos que mirar a los hermanos, tenemos que mirar a Jesucristo. Él es nuestro Señor, a Él seguimos. Ustedes no siguen al pastor, ni siguen a la hermana, ni al hermano, siguen a Jesucristo. Escuchan la palabra de Dios y se edifican a través de la palabra de Dios porque le creen a Dios. Eso es importante. Está el llamado de Jesucristo para que lo reciban como Jesús, que es Señor y Salvador. No como Jesucito, que para Navidad nace el niñito Dios, mira qué bonito, y le dice, alguno dice, cubrirlo un poquito porque está fresco el día de hoy, y le ponen una mantita ahí, y ponen a alguien, a un bebé o un muñequito ahí que hace la figura de Jesús. Pero Jesús no es un niño. ¿Sabe quién es Jesús? El Rey de Reyes, Señor de Señores. El quien tiene la autoridad sobre todo el universo. El que quita reyes y pone reyes, quita gobierno y pone otro gobierno y hace lo que Él quiere, porque Él es todopoderoso. Él es el Señor. Y cuando nosotros entramos en esa dimensión espiritual de conocer que Jesús es todo, que Jesús es el Señor, ya comenzamos a cambiar algo y pasamos de creer en Dios, pasamos a creerle a Dios. Y cuando nos enfrascamos y nos metemos y alimentamos nuestra parte espiritual interna que tenemos, las cosas cambian. Es igual cuando usted alimenta su cuerpo y toma el alimento que debe tomar balanceado. Usted se va fortaleciendo su cuerpo, su salud. Y en las cosas espirituales, ¿cómo estamos? ¿Nos fortalecemos? ¿Nos interesa o no nos interesa? ¿Aceptamos, nos acercamos a Jesús o despreciamos a Jesús? No hay otra alternativa intermedia, es blanco o negro, nunca hay una situación o una zona gris en nuestra forma de creer. Jesucristo quería a aquellos que llamaban que pasen de ser religiosos, que muchos judíos se acercaban, eran religiosos, romanos se acercaban, que eran personas religiosas, griegos ni hablar, se acercaban porque ellos no solo tenían su Dios, un Dios, tenían miles de dioses y diosas. Y ellos creían en eso.
Para la tormenta tenía un Dios, para el amor tenía otro Dios, para el vino y la cosecha tenían otro Dios, y así tenía un montón de un diosito para cada cosita. Y así éramos, antes también nosotros no. Pero usted sabe lo que dice la Biblia, dice que hay un solo Dios, y dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y usted y yo. Y entonces, ¿por qué hay gente que tiene miles de dioses, religiones que tienen miles de dioses? Y bueno, vaya a saber, eso creen así, pero yo les digo lo que dice el creador del universo, el que crió todas las cosas en el universo, el que nos crió a nosotros, el que nos da la vida y cuando quiere quita la vida. A ese Dios amamos, a ese Dios le creemos. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro en que podamos creer. Y cuando uno en el Evangelio le predica el Evangelio, no le predica su idea, no le predica y le cuenta un cuento, una historia, sino le cuenta lo que Dios le está revelando para usted. Hay un mensaje para tu vida hoy. A lo mejor para algunos no. Pero en realidad nos hace bien escuchar la palabra de Dios y para otros sí. Lo que quería Jesús, que pasen de ser religiosos a creyentes. Esos son los pasos y préstele atención a eso. Y en el 28, 19 de San Mateo dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nuestro llamado de Dios al Evangelio es después que recibimos a Jesucristo que pasemos de ser un creyente a ser discípulos y hagamos también nosotros más discípulos de Jesús cada día. Ese es el llamado, esa es la intención de Dios, que usted multiplique lo que Dios le ha dado. ¿Y cómo lo va a multiplicar? En este caso, usted recibió a Jesús. Usted recibió beneficio de Jesús, comenzó a haber cambios en su vida, porque si no hay cambio, no pasó nada. Pero cuando usted se entrega a Jesús y le cree a Jesús, comienza a haber cambio en su vida. Si era un vicioso, deja de ser vicioso. Si ha sido un peleador número uno, deja de ser peleador. Si usted discutía y le pegaba a su esposo, ¿escuchó? Acá hubo casos que venía muchas veces el esposo y se quejaba y va, era una manera, me contaba de que mi esposa me pega. Y venía con el ojo así, pero grandote, el chiquito también lo sacudía. Pero quiero decir que hubo esos casos hasta que se convirtieron al Señor y eso cesó. ¿Y cuántas cosas Dios ha hecho? ¿Cuántos testimonios tenemos en este lugar? ¿Cuántos están en otras iglesias hoy porque han recibido de Dios aquí o donde tuvo el encuentro con Dios, recibieron con las cosas de Dios? Y entonces ahí de creyente pasaron a ser discípulos. ¿Qué es discípulo? Ser aprendiz de algo, del maestro, de Jesucristo. Y comenzaron a seguirlo, a Jesús, ¿no es cierto? Entonces cuando ellos comenzaron a tener testimonio de que algo les pasó, algo sucedió en sus vidas, en sus matrimonios, en su familia, en su ser, a lo mejor recibieron un favor de Dios y fueron sanados, les cuenta a otro, les cuenta a otros, y les cuenta a otros, y los invita a otros, y los trae al camino del Señor, y comienza a producirse también en el otro, de creerle a Dios, de pasar a ser un religioso, comienza a creerle a Dios. Todos hemos sido religiosos, ¿o no? Andábamos muchas veces para allá, para acá, con uno, con otro, haciendo esto, haciendo el otro, creyendo que agradábamos a Dios. No, pero estábamos lejos de Dios. Nuestra vida era un desastre. Pero la palabra de Dios un día nos llegó. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que somos discípulos, comenzamos después a recibir cosas de Dios y ya seguimos siendo discípulos, pero pasamos a ser testigos porque hemos recibido algo. No es que alguien me contó que yo fui a la iglesia y escuché un testimonio que uno era vicioso, era así, tenía tantos problemas.
y el Señor le cambió la vida. Uno escuchó. ¿Y yo qué tengo para contar? ¿Usted tiene algo para contar en el camino del Señor que pasó con usted? Mire que tiene que tener algún testimonio de vida, testimonio de fe. Si no tiene nada, póngase a buscar a Dios de corazón para que Dios actúe en su vida y que Él le demuestre que Él es Dios y que usted es un hijo de Dios y que Dios lo ama y que usted tiene que ser obediente a Dios. Ahí viene el grave problema, ¿no? Y bueno, pero lo tenemos que hacer. Si Dios quiere, es así. Y entonces cuando somos discípulos, luego pasamos a ser testigos cuando recibimos los favores de Dios, de la obra redentora que ocurrió en cada uno de nosotros. Tenemos testimonios y eso lo comenzamos a transmitir a otros, ¿no es cierto?, de lo que hizo Dios. Y entonces se lo transmitimos a aquel religioso, se lo transmitimos al creyente, le contamos al discípulo para que se afirme su fe, pero ahora somos testigos. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puede decir amén? ¿Usted es un testigo de Jesucristo? ¿En qué nivel está? ¿Es un religioso? ¿Es un creyente? ¿Es un discípulo? ¿Es un testigo? Qué lindo llegar a ser testigo de Jesucristo. Qué lindo. Pero para eso tiene que tener el Espíritu Santo en usted. Cuando está el Espíritu Santo en uno, las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas. Cuando le damos importancia de la cual tenemos que darle el primer lugar a Dios, las cosas cambian en nuestras vidas. Y uno dice, vos podés hablar porque vos recibiste. Claro, yo era epiléptico de chiquitito, hasta los 4 años terriblemente. Hasta que un día mi madre recibió la palabra del Señor, mis padres fueron al Evangelio y, oh sorpresa, el Señor me sanó. El Señor sanó a mi madre también, a mi padre también. Era un hospital nuestro hogar y Dios hizo una casa de bendición y hasta aquí nos ayudó el Señor y nos guardó. Es un testimonio. Soy testigo del poder de Dios. Personalmente, y lo que he visto, y lo que hemos oído, eso hablamos y testificamos. Amén. ¿Usted recibió el llamado de Dios? ¿Quiere hablar acerca del Señor? Tiene que ser testigo. ¿Dios hizo algo en su vida? Amén. ¿Usted vio algo que hizo Dios en otro? Amén. Eso tiene que contarlo, eso tiene que divulgarlo para traer otros al camino del Señor. Eso es cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Este es el llamado general. Después está el llamado particular. Esto es para todo, no es para alguno, no es para el pastor. No. Esto es para todo. El llamado particular es cuando Dios te mira, ¿no? Comienza a observar por allí y dice, bueno, lo voy a llamar fulano de tal. No sé cómo lo hará, cómo lo dirá Dios, pero me imagino un poco. Y podemos ver a través de la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a la palabra de Dios? Porque es el libro escrito por Dios a través del Espíritu Santo. No alguno que andaba por ahí no tenía nada que hacer, compró una lapicera y comenzó a escribir la Biblia. No, son hombres y mujeres testigos del poder de Dios, usados por Dios para una misión especial en el grupo de hombres y mujeres de Dios, profetas, apóstoles, reyes, algunos eran pescadores, otros eran boyeros, pero Dios los llamó a todos. Dios no hace excepción de persona y Dios te está llamando hoy también a vos, a que subas de nivel, a que pases otra cosa. Donde estés, sube un poquito más. ¿Y cómo voy a hacer para subir? Escucha, Dios llamó a Moisés. A lo mejor ya en el lugar, ¿viste? Cuando uno comienza a ser testigo de las cosas de Dios, puede venir el llamado de Dios, o antes, puede venir el llamado de Dios sobre tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Moisés estaba sorprendido y curioso y con temor. ¿Se acuerda cuando Dios lo llamó?
que se prende la zarza allí y comienza a arder en medio del desierto. Y él comienza a acercarse, ¿qué será esto? Y comienza a caminar hacia la zarza. Y Dios le habla. ¡Ah, amigo! No había nadie, escucha la voz. Y comienza cuando Dios lo llama y le dice lo que Dios quiere hacer por intermedio de él. Las cosas se ponen ahí ásperas un poco para el que escucha, para el que es llamado. A lo mejor en tu vida también pasa así. Y él le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Porque Dios le dice, tenés que ir a Faraón, tenés que hablarle y decirle esto. Y dice, a Faraón. Si a Faraón me agarra, me corta la cabeza. Yo nací en el palacio de Faraón, maté a un egipcio, me escapé. Y estaba en el desierto pastoreando allí las ovejas de su suegro. Y lo manda ahora que vaya a ver a Faraón. ¿Qué? No quería ir, tenía miedo. Y dice, comienza a poner excusas, no sé hablar, soy torpe de lengua. Parecería que era tartamudo el hombre, ¿no? Y dice, ay, Señor Dios, envía otro. Ay, zafó, mandó otro. Que no ocurra eso con vos, ni conmigo, ni con nadie. No decirle, como cantábamos un himno, un corito hermoso que decía, envíame, Señor, ¿no? A las montañas, a las misiones. Y uno decía, envíalo a él, Señor, envíalo a mí. No, yo no quiero ir, no. Mire, pero después que él pone un montón de excusas, pero acudió él al llamado de Dios, con algunos empujoncitos de Dios, ¿no? Y finalmente, ¿qué hizo? Él salvó a los israelitas de la esclavitud, aunque estaban sometidos en Egipto, y sacó todo el pueblo de Egipto, él lo hizo. Ahora muchas veces podemos pensar, pero yo no sé hablar, soy tarta, soy un hombre, una mujer que no, me da vergüenza, no puedo decir nada. Y el Señor le dijo a Moisés en esa oportunidad, ¿quién hizo la boca al hombre? La hizo él. Yo confío en Dios, ¿está Dios en mí? Sí. ¿Y quién va a hablar por mí? Dios. Así es la cosa. Prueben. Miren, no es muy importante cómo se comienza un ministerio o la obediencia a Dios, al llamado de Dios, sino cómo terminamos la obra que Dios nos encomendó. Nadie dice amén. ¿Usted cree que es así? Y no ponemos primero y después, ya que de a poco tiempo, si no perseveramos, esto se viene a pique. Entonces, ¿hubo llamado o no hubo llamado? Cuidado. Cuando Dios llamó a Gedeón, otro caso. Ustedes conocen la historia, no se las voy a contar. Dios actuó casi de la misma manera que cuando llamó a Moisés. Y Dios le dice que por medio de él iba a salvar a Israel. Siempre tuvo problemas Israel y lo va a seguir teniendo, mientras rechacen que Jesús no es el Mesías, no le va a ir bien a Israel, aún hoy en día. Y él dice, la palabra dice que él pensó que debía salvar a Israel con su habilidad, con su conocimiento, y le dijo a Dios que él no tenía los medios para hacerlo, porque era el más pobre de la familia y esto que el otro, un montón de excusas. No es novedad las excusas, ¿no es cierto? Siempre hay una excusa cuando Dios nos llama a hacer algo. Pero Dios actuó de la misma forma que con Moisés, le dijo lo mismo que le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Después de un tiempo, entendió que Dios estaba con él. No en el momento. En el momento muchas veces es difícil discernir cuando Dios nos habla algo, porque comenzamos a dar vuelta, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo haré? Yo no puedo. Me acuerdo cuando hemos recibido palabras proféticas de Dios con mi esposa, y Dios nos dijo por medio de un hombre de Dios que había levantado en Argentina en forma tremenda en el año 92 aproximadamente.
Y nos dice, cuando nos pone la mano y oró por nosotros, ustedes van a fructificar a las naciones. Y nosotros hacíamos culto ¿se acuerda del quinchito que estaba en el fondo? Los ancianitos, igual que yo, se acordarán, ¿no? Ahí hacíamos reuniones. Y yo venía, como les conté en la clase bíblica, ¿no? En esta semana, y decía, estaban todos viejitos, porque era un hogar de ancianos, todos viejitos, bostezaban, se dormían en las reuniones que muchas veces estaba. Por ahí decían aleluya, se les saltaban los dientes postizos de la emoción que tenía. Yo dije, Juanito, vamos a fructificar a las naciones. Y vino uno, estaba durmiendo. ¿Se imagina a un pastor que se le duerma en la congregación? Alguien te pega un codazo, ¿no? Pero bueno, no te duermas. Bueno, ¿y sabes qué? Pasó el tiempo. El Señor permitió que estemos en este lugar. Estaba levantado solamente las paredes, el techo, las paredes de afuera, el techo, ni las puertas, ni las ventanas, ni el entrepiso terminado, nada. Y Dios comenzó a mandar almas. Comenzó a crecer. De repente nos vemos en Paraguay, predicando el Evangelio en Paraguay, en 2 lugares hermosos allá. Se abrieron puertas por frutos de este lado, fructificar, no necesariamente que íbamos nosotros, sino el fruto de este lugar. Y allá se abrieron 2 obras preciosas por medio de Carlos y María Teresa, que Dios los guió, apoyándolo durante cuántos años volvíamos varias veces a Paraguay con varios hermanos que nos acompañaron, también muchos están acá. Y saben, después de poquito tiempo se abre la obra en Italia, en Milán. De repente así, Dios ni me preguntó si querés ir, no podés ir, o esto que el otro, no. Ya le habíamos dicho, sí Señor, heme aquí estamos. Habíamos recibido palabra de Dios para eso, no fue de nuestra culpa, vamos a evangelizar acá, vamos a ir a tal nación, no. Cuando Dios abre la puerta, ¡fum!, te manda, con boleto y todo, para donde Él quiere que vaya. Y Él toma muchas veces los que no son aún creyentes, los incrédulos, y los usa para que trabajen en pos de la obra de Dios. Y Dios hace así, y uno puede decir, ¿por qué hace Dios? ¿Por qué no lo tomó el hermano fulano de tal? Mirá qué santo es. O la hermana fulana de tal, mirá qué santa es. No levantó a aquella mujer. O en una iglesia, yo me acuerdo cuando estábamos en Morón, había un empresario muy importante en la iglesia y faltaba techar un cuarto de la iglesia que no teníamos dinero para hacer ese techo, y orábamos y clamábamos a Dios y orábamos de rodillas, y cuando oramos uno lo miraba, vio al empresario a ver si él ponía la plata, pero el empresario entraba, oraba también, alababa a Dios, un hermano, ¿no? Y Dios no usa lo que pensamos nosotros que Él va a usar. Un día estábamos trabajando, levantando paredes. Yo era chico, tendría por ahí 8 años en esa época, con mi madre, mis padres, toda la familia iba a trabajar los domingos a la iglesia, a construir la iglesia, ¿no? Y sabe que por ahí llega un viejito italiano con una valijita y necesitamos en ese momento $30,000, en ese momento, para techar esa parte. Y sabe que venía, dice, buen día, ni lo conocíamos, dice, buen día, y era un viejito, y uno decía que no le da ni bolilla al viejito, ¿no? Y dice, ¿qué necesita? Y dice, hablaba como sordo, vio que habla fuerte, y dice, el Señor me dijo anoche que tengo que venir acá a hablar con el pastor. El pastor estaba en un andamio, por ahí lo llama, y bueno, baja el pastor, diciendo, ¿qué querrá el viejito este? Venía con un maletín así. Y dice, ¿usted es el pastor? Sí, se presentó. El Señor me dijo que ustedes necesitan $30,000 y yo vengo a traérselo. ¿Escuchó? ¿Usted lo cree? Dios se mueve así. Y Él puso esos $30,000 que usted veía por la apariencia, si este es un hombre trabajador, un abuelito, qué sé yo, qué sé cuánto, y mira al empresario, este poderoso, este lo va a hacer. ¿Qué? Y ese hombre puso los $30,000 que hacían falta y pudimos techar ese lugar por la gloria de Dios. Dios hace esas cosas. Cuando usted está en contacto con Dios y no hay interferencia en su vida con la vida de Dios y con los mandatos de Dios, Dios actúa de forma milagrosa. Por eso somos testigos del poder de Dios. Aleluya. Le damos la gloria y la honra. Es verdad,
Dios dijo a Moisés y le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Y hoy te dice Dios que Dios está contigo. Solamente falta que tú le creas y que te tomes de esa palabra y que comiences a trabajar y comiences a hacer cosas que antes no hacías. Cuando tengas el poder del Espíritu Santo en tu vida, tenés que buscarlo de todo corazón. David, otro más. ¿Qué pasa con David? Muchas veces pensamos que tenemos que tener mucha preparación en las cosas de Dios. No está mal. Muchas veces pensamos que tenemos que tener conocimiento humano. No está mal. Y otras cosas más. No está mal todo el conocimiento que quisiéramos adquirir. Pero Dios llama a personas que muchas veces nos deja pasmados de no poder creerlo. Y así pasó con David. Y así pasó con Samuel. Samuel, el profeta de Dios, fue mandado a la casa de Isaí por Dios para ungir quién iba a ser el próximo rey de Israel. Y está Isaí con todos sus hijos, forzudos, me imagino que con el torso descubierto porque venían para ungir y buscar quién iba a ser el próximo rey de Israel. Y esa misión la tenía que tener Saúl. Y por ahí a lo mejor pasaba uno y él pensó enseguida, es este. Por ahí vino uno robusto, grandoto, se había puesto un montón de aceite, ¿no es cierto?, en su torso que brillaba, hacía musculatura y decía, es este. Y Dios dice, no, tenía el otro, no, aquel, el otro, no, este será Dios, no. Y dice, pero se terminó toda la pasarela, ya pasaron todo. Y Dios hace silencio. Entonces agarra Samuel y le pregunta a Isaí, ¿tenés algún hijo más? Siempre Dios tiene un hijo más. Agarra y le dice, sí, tengo uno que está en el campo. Es medio bohemio, es medio hippie, toca la guitarra, canta, cuida las ovejas. Tráelo, decirle que venga. Y viene David, jovencito, se calcula más o menos 17 años que tenía en esa época, según los que estudian tanto la Biblia, ¿no? Y se lo presenta y Dios le dice, ese es, ungilo porque ese va a ser el rey. ¿Y los otros? Y este grandote, mira, este un pibe. Y lo ungió y fue rey de Israel. ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros pensamos un montón de cosas, que tenemos que tener esto, que tenemos que tener el otro. No, ¿sabe lo que tenemos que tener? Un corazón como David. Aleluya. Qué hermoso. Dios no mira lo que mira el hombre, lo que mira y mide el ser humano en otras personas. Dios mira cada corazón si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tu vida y tu corazón está de acuerdo, si mi vida y mi corazón está de acuerdo a la voluntad de Dios, van a suceder cosas grandes y que no hemos conocido ni imaginamos. Pero tenemos que meternos en el río de Dios. Tenemos que sumergirnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que clavar las rodillas y orar. Si no hay oración, no hay contacto con Dios, no sucede nada. Muchas veces en diferentes congresos he tenido la oportunidad de pasar, y junto con mi esposa también, así en un círculo de pastores, y entre ellos estaba Carlos Anacondia. Y a mí me gusta siempre acercarme al lado de Carlos, charlar, conversar con un hombre de Dios tremendo. Y estaba María también, su esposa. Y entonces ya se le preguntó, Carlos, decime, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que comenzaste? Y él dice, mira, la verdad, no sé, Dios me tocó en un empresario reconocido en Quilmes, ¿no? Con un montón, con una empresa muy grande, y él necesitaba a Dios, porque tenía todo lo que el hombre mira, ¿no? Tenía todo para pasarla bien, pero le faltaba la paz interior. Y tanta gente que muchas veces se cierra, le falta la paz interior, no tiene paz consigo mismo, ni con la familia, ni no soporta a nadie, y cree que anda bien, y cree que
No, le falta un encuentro con Dios. Y, ¿sabes? Me entregué al Señor, se entregó en San Justo él, hace ya muchos años, y después de eso, él comenzó a orar a Dios. Comenzó a orar y comenzó a clamar por las almas. Y dice, ¿sabes qué? Muchas veces yo me arrodillaba y todavía lo hago y comenzaba a llorar sobre la cama, llorar. Y no tenía un toallón o algo, sino que me secaba con las mismas sábanas. Así que dice, se habré empapado sábanas con lágrimas y he llorado día y noche por las almas, por las almas. Y Dios le contestó, ¿usted quiere ser exitoso en su ministerio? Comience a mojar toallas, comience a llorar por las almas, comience a llorar por el ministerio donde Dios lo llamó, donde Dios lo ha puesto, porque no es ministerio de hombres, sino es ministerio de Dios. Y si el Espíritu Santo te dice que Él va a estar contigo, dale, metete, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el fin, dice su palabra. ¿Lo crees? Aleluya. La gloria y la honra es para el Señor. Aleluya. Miren, hay otra cosa. Hemos visto allí algunos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero Jesús, volviendo un poquito a Jesús, llamó a sus discípulos y en Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En Mateo, y luego en el versículo 19 dice, y les dijo, así nomás de una, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Escuchó? Estaban trabajando, no estaban jugando, estaban trabajando. Dios los llama, Jesús los llama y dice que al instante, está resaltado en la griego, ¿no? Al instante dice, dejaron las redes y le siguieron. ¿Y la familia? ¿Y el trabajo? ¿Quién se ocupa ahora de vender los pescados? ¿Y ahora qué va a hacer de mi empresa? ¿Se da cuenta cuando viene el llamado de Dios y el corazón está dispuesto? ¿Qué importa lo demás? Y dice, pero parece un loco. El evangelio es cosa para locos. Nosotros estamos locos, porque bendita locura de Dios es el evangelio, lo dijo Pablo. Amén. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y lo sigue haciendo hoy de la misma manera que en aquel entonces. También él, Jesús, vio los corazones que eran sinceros y su fe era genuina hacia Dios. No miró si estaban capacitados y tenían herramientas para el llamado de Dios. Ellos respondieron inmediatamente al llamado. No anduvieron con vuelta. ¿Cómo es usted cuando tiene un llamado con Dios? ¿Es vueltero o va? Aquí vemos el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios dice, heme aquí. ¿Hay dificultades? Todos tenemos dificultades. ¿Hay trabas? Todos tenemos trabas. Estamos trabajando y no damos tiempo ni abasto porque el horario no nos alcanza para ganar lo que tengo que ganar, porque si no llego a fin de mes. Todos tenemos un problema. Ellos también tenían problemas, porque si no trabajaban no comían, ni la familia de ellos comían tampoco, pero dejándolos todos, les siguieron. Dejaron los pescados que estarían en la revolcada, ahí enredados en las redes y todo, lo dejaron para el otro que siga. Y ellos se fueron siguiendo a Jesús. Qué cosa, ¿no? ¿Y usted qué piensa de esto si Dios lo llama? Y no, yo tendría que ver, tendría que arreglar esto, tendría que arreglar el otro. Aquellos no fueron así. Ahora cada uno de nosotros no deberíamos responderle al Señor cuando nos llama de la misma forma que hicieron sus discípulos. Hermano, si somos llamados
Dios tiene su tiempo para cada cosa. No te va a llamar muchas veces ahí, ya salís, algunas veces sí, otras veces no, en este caso sí. Muchas veces pueden pasar tiempo, meses, años, hasta que se cumpla, ¿no? Pero mientras tanto, oren y prediquen el Evangelio a todas las personas que los rodean. ¿A quién? A los familiares, vecinos y amigos. ¿Sabe una cosa? Dios obrará a través de su hermoso corazón que confía en Él, con su poder y no con la fuerza ni la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y estos montes se moverán, cantamos, y estos montes se moverán con mi espíritu, dice Dios. Y nosotros creemos en un Dios de poder. No creemos en un Dios de mentira, creemos en un Dios todopoderoso, el que hizo el cielo, el universo y nos hizo a nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios, para tu vida? ¿Hay algo que Dios no puede hacer en tu vida? Dios es todopoderoso y Dios te ha llamado a lo mejor no hoy, sino ya hace años y estás revoloteando y dando vuelta y no sé si servirle, no servirle, no sé si entrar, no entrar, no sé si comprometerme o no. Pero estos hombres cuando Dios los llamó, cuando el Señor los llamó, aquí estamos, vamos, dejaron todo, vamos para allá. Vamos a ver la diapositiva 3 y vamos finalizando, aunque falta un poquito, no. Yo creo que el Espíritu de Dios lo va a mantener allí. Mire, allí hablamos de llamados, escogidos y fieles. 3 palabras que definen a los santos de Dios. Y aunque cada uno tiene un significado diferente, todas son igualmente importantes. ¿Quiénes son los llamados? ¿Y de dónde proviene el llamado? El llamamiento proviene de Dios. Juan 6:44, fíjese lo que dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que está diciendo el Señor allí, que uno no va y hace lo que quiere delante de Jesús, o va y se mete en un ministerio porque se le antojó, le gustó, que esto, que lo otro, y dice, yo voy a hacer esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto. No. Aquel que va a hacer algo en la obra de Dios es traído por el Padre, por medio de Jesús. ¡Tac! Ya está. Si el Padre lo dijo, palabra santa. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, llamados a ser de Jesucristo y amados de Dios, llamados a ser santos. Y en 1 Corintios 1:9 escribe Pablo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si recibiste un llamado, ponele la firma que llamó el Padre. El Padre te está llamando y te está abriendo las puertas para que le seas fiel y obedientes al llamado de Dios a Jesucristo. Vamos a ver los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 15. Pablo dice, dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hemos sido escogidos por Dios, llamados, luego escogidos por Dios. Y dice la palabra, lo que Pablo está comentando, que Dios llama y escoge a las personas, pero los hermanos llamados deben permanecer obedeciendo a la palabra de Dios. No seguir viviendo como nos parezca a mi manera, sino a la manera que Dios quiere. Ser escogido significa separado para ser obedientes a Dios. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer, no para ser desobediente.
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Acá hay un temita que es muy importante. Se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible. Se caracteriza por su negligencia y falta de aplicación en el cumplimiento de las obligaciones. Es una persona que no se conmueve ante el dolor de otros individuos. La indolencia nos lleva muchas veces a justificar nuestra forma de vida negligente. ¿Cuántas veces vemos con nuestros propios ojos la destrucción espiritual, emocional, económica y física de nuestras vidas, de nuestro hogar, de la familia y descendencia? Y no hemos sido capaces de levantarnos firmes para ir delante del Señor y comenzar a hacer lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. En Malaquías, capítulo 4, versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y también debemos recordar lo que está en Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios te llamó, haces bien en obedecerle. Un día tenés que dar cuenta porque te llamó. Él sabe todas las cosas. Hoy en día la humanidad entera vive en ese terrible estado de dejadez en cuanto al llamado de Dios y se denomina negligencia o abandono en la búsqueda de la salvación. Han dejado de buscar la vida espiritual, se reducen a las ilusiones de la vida carnal, a las necesidades de cada día, a los vicios del mundo, a la rutina, se someten a métodos religiosos criados por hombres y dejan lo más importante, la salvación de su vida, su hogar y su descendencia. Y por último de estos tres están los fieles. Los llamados y escogidos, además, deben ser fieles. Deben actuar de acuerdo con sus creencias y obedecer y confiar a Dios y perseverar fielmente bajo cualquier circunstancia. Por eso en 1 de Timoteo 6:12 Pablo insta a los cristianos diciendo: echa mano de la vida eterna, a la cual a sí mismo fuiste llamado. Para eso fuimos llamados, para luchar y estar firmes con el Señor. No solo fueron llamados y escogidos, sino que también permanecieron fieles. Y por último, vamos a la diapositiva 4. Allí nos habla de que muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 9, 14 dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. En el llamado vinieron buenos, malos y buenos. Todos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué pasó aquí? La lección es que toda persona llamada por Dios tiene la responsabilidad de responder a ese llamado, haciendo cambio en su vida espiritual. El hombre de esta parábola había sido invitado a una boda y por lo tanto tenía el deber de vestirse apropiadamente para esa boda, que implicando simbólicamente que debía vestirse de justicia, pero no lo hizo. A esto es a lo que Cristo se refiere con la famosa declaración: muchos son llamados y pocos escogidos. En otras palabras, todo
el que ha sido llamado tiene la responsabilidad de prepararse espiritualmente y vestirse de justicia. Unas son vestiduras viles y otras vestiduras santas. Hay tantos pasajes en la Biblia que tienen que ver. Sofonías 1:8 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y todos los que se visten vestido extranjero. Fíjese, Jesús está hablando del final, de la boda del Cordero. Y Sofonía, en el Antiguo Testamento, está recordando aquel día final también cómo será. Tenemos que hacer firme nuestro llamamiento y elección a la que hemos sido llamados. Segunda de Pedro 1:3-8 dice: debemos tener en mente que los llamados y escogidos tienen preciosas y grandísimas promesas. Y poniendo toda diligencia por esto, añadir a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu Santo, nos llamó, nos preparó, nos capacitó, nos da la herramienta necesaria, pero yo soy el responsable de mejorar y tengo que buscarlo yo. Y tengo que vestirme, no que el Señor me vista. Yo tengo que ir al ropero santo y ponerme ropa santa porque soy de Él. Tengo que tener la ropa adecuada para estar en las bodas del Cordero cuando estemos en la presencia del Señor. Para terminar, 1 Pedro 5:10, se pone contento ahora. Estamos terminando. Póngase de pie. Ahí se hace la realidad. ¿Vio cuando dice el pastor, ya vamos a terminar? Y pasa como hoy, ¿no? Mire, lo que dice en 1 Pedro 5:10. El apóstol además expresa su deseo de que el Dios de toda gracia, vamos a decirlo todo junto, ¿qué le parece? Dígalo junto conmigo. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. En el nombre de Jesús, lo creo, lo proclamo y así será, porque el Señor, el Todopoderoso, irá conmigo donde yo esté. ¿Puede decir amén? La gloria para el Señor. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos edifica, nos aclara la situación que estoy viviendo o que tengo que llevar a cabo en mi vida. Oh Señor, por más que el camino esté lleno de cascotes y piedra, tú vas adelante allanando y limpiando mi senda para que no tropiece y caiga. Señor, te doy gracias por tu palabra. Obra en mi vida, obra en cada uno de los llamados, obra en cada uno de tus siervos. Siervos, que la gloria de Dios llene sus vidas, sus hogares y llene este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.